Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir a esta inauguración de las jornadas en honor al mundo de Ori. Unas jornadas muy especiales. Hoy pues nos acompaña Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía, y Laura, la directora de la Fundación. Las jornadas de este año decían que son muy especiales, aunque es verdad que cada año decimos eso, porque la figura de Carlos Mundo es muy extensa y siempre se presta a poder abordarla desde un prisma diferente y además conectado con la realidad, ¿no? Con el momento. Es una figura que cuanto más se profundiza en ella, pues nuevos saberes podemos descubrir, ¿no? Esta figura está viva y está viva no solo por lo que fue, sino por lo que sigue siendo. Y eso pues hay que agradecérselo a todas las personas, entre ellos vosotros y vosotras, que seguís interesados y que seguís trabajando para que no solo no quede en el olvido, sino, como digo, tener nuevos conocimientos. Así que empiezo a agradeceros a vosotras y a vosotras, a las dos mujeres que me acompañan aquí hoy, también a Salvador, a todas las personas de la Fundación Ori, por supuesto a la Asociación de la Prensa, por cedernos hoy la que es su casa tan amablemente. También porque esta actividad se enmarca dentro de la candidatura de Cádiz a ser sede del 10º Congreso de la Lengua Española. Sabéis, la Fundación Ori pues, fue de los primeros aliados que se animaron a esta andadura y no deja de tener presente en todo lo que desarrolla. Venía pensando, sabéis, que dentro de la especialidad o del carácter singular de esta jornada está la figura de la naturaleza, ¿no? E incluso en una actividad pues, que va a transcurrir por los árboles de la ciudad, ¿no? Y creo que es importante en un contexto como este, ¿no? Que estamos viviendo ya un cambio climático real, sino mirar cómo venimos vestidos todos y todas, algo que asusta bastante en la fecha en la que nos encontramos. Y de esa deshumanización que ha habido, ¿no? Con respecto al territorio y a la naturaleza. Carlos Mundo siempre tuvo muy presente el respeto y el cuidado del medio. Yo creo que esto también nos puede servir para reflexionar sobre qué está ocurriendo y cómo nos estamos comportando con respecto a ese medio que tendríamos que cuidar, porque gracias a él pues estamos aquí hoy, entre otras cosas, celebrando la literatura. Por mi parte nada más, que sabéis, los que me conocéis, que charlo mucho, pero hoy todos y todas estamos deseando escuchar a Aurora. Le doy paso primero a Laura y ya posteriormente pues dejaremos con la inauguración. Muchas gracias y que disfrutemos mucho de esta jornada. Gracias, Laura.
bienvenidas a estas jornadas de la Fundación ORI. Bueno, pues me gustaría empezar dando las gracias a todas las instituciones cómplices que nos han ayudado a hacer posibles estas jornadas que tanto nos entusiasman. Y, como no, a la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz, al Centro Andaluz de las Letras, a la Asociación de la Prensa de Cádiz, al Vicerrectorado de Cultura de la UCA, a las bodegas Williams & Humbert, a la librería Manuel de Falla, que instalará su punto de venta durante las jornadas, así como a las autoras y autores que nos van a acompañar hasta el próximo sábado. El origen de estas jornadas, como ha dicho Lola, más o menos, está en un ensayo de Carlos Edmundo de Ory titulado Humanismo del Árbol, que permanece inédito en los archivos de la Fundación. En una situación de emergencia climática nos parecía importante poner en relevancia el valor de los árboles desde la literatura, más teniendo en cuenta la importancia que estos han tenido a lo largo de tantos siglos de poesía. Nos parecía especialmente relevante que esto se hiciera, además, desde el contexto de la candidatura de Cádiz al 10º Congreso de la Lengua Española. Por ello, durante estos días pasaremos por 3 espacios que defienden la candidatura, como son la Asociación de la Prensa, aquí, la Fundación Ory al lado, número 16, y el lugar tradicionalmente que acoge a la Feria del Libro, que es el Baluarte de Candelaria. Bien. Bueno, ahora, para inaugurar estas jornadas nos gustaba la idea de retrotraernos a lo más primitivo de nuestra tradición literaria. Tenemos la suerte de contar para ello con la reciente Premio Nacional de Poesía, Aurora Luque, que tanto hace por mantener vivos aquellos versos primeros, sin los que no existiría toda la poesía posterior. Aurora cuenta con títulos más que sugerentes en su trayectoria como poeta: La siesta de Epicuro, Gavieras, con el que cosechó el premio Loewy, o Un número finito de veranos, que es el título que le ha valido el Premio Nacional. Son algunos de sus poemarios más destacados. Además, su labor como traductora del griego nos ha regalado publicaciones tan interesantes como Aquel vivir del mar, una antología del mar en la poesía griega, o Safo, poemas y testimonios. Fue un artículo suyo sobre el árbol en la poesía clásica publicado en un monográfico de la revista malagueña Litoral, el que nos puso en la pista de lo interesante que podía ser inaugurar estas jornadas con Aurora Luque. Así que, Aurora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenida a Cádiz. Bueno, voy a terminar, ¿no? Tengo que decir algunas cositas más y luego ya podéis aplaudir. Tras la conferencia, la autora va a firmar ejemplares de su obra, que podéis encontrar ahí, gracias a la librería Falla y gracias a Carmen, que hoy sustituye a Mir. Y para finalizar esta primera jornada, tendremos la proyección de una película que se titula La vida secreta de los árboles. Una película que recoge algunas de las principales ideas del guarda forestal Peter Wohlleben. Un trabajo que nos muestra cómo los árboles en los bosques se comportan como una comunidad, protegiéndose de amenazas y ayudándose entre ellos para la pervivencia de su ecosistema. Es un trabajo que nos ha ofrecido hallazgos sorprendentes y esperamos que así sea también para los que todavía no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlo. Nosotros volveremos mañana a partir de las 7 de la tarde en la sede de la Fundación Ory, en el número 16 de esta misma calle. Pues muchas gracias.
llamar de usted a un árbol. Y este otro. Los árboles tan serios y tan sabios. Y otro más. Mi alma de solitario guardabosque. Y un cuarto. Al comentar lo de respirar a pleno pulmón, dice, ¿no se podría pensar también a pleno pulmón? A eso invito, a que pensemos a pleno pulmón estos días. Entre estos 4 aerolitos inserto la palabra central del título que escogí para preparar esta charla. Dignidad. La dignidad de los árboles. ¿Por qué me centré en este término? Hace unos años, ya lo ha mencionado Laura, hace unos años, en 2014, en la revista Litoral me invitó a colaborar con un artículo en un número que preparaba titulado El árbol, poesía y arte. Hablé allí, escribí sobre la adoración a los árboles, sobre la inclinación a lo que tienen de misterioso y de extranatural, de sobrenatural, como seres siempre admirables en las más diferentes culturas. Siempre hemos adorado a los árboles, en rituales propiciatorios, celebratorios y a menudo hasta crueles. El bosque ha sido templo y el árbol, espíritu o casa de un espíritu. Pero en esta ocasión, hoy, casi 10 años después, tras ver con mis propios ojos arder a mi alrededor, y solo en Andalucía, Sierra Bermeja en 2 ocasiones, la Maroma de Vélez, la Sarquía, varias zonas de Sierra Nevada, la Sierra de los Guájares hace muy pocas semanas, y luego ver también, saber de la muerte de millones de árboles en la mitad de Zamora, en la Sierra de la Culebra, en Alicante o en Castellón, y ver cómo no se los nombra como árboles, no se habla de árboles muertos, se habla de hectáreas, quemadas, pero nunca de árboles que son como seres, ¿no? Por eso creo que es más adecuado el término dignidad, apelar a esa dignidad de seres únicos, irrepetibles, apeados ya de su condición divina, merecen un respeto que quizá tengamos que reinventar y reformular para no seguir viéndonos arder con ellos. En casi todas las culturas, no pienso ahora en la contemporánea, el árbol aparece tanto en sus rituales más o menos formalizados como en sus plasmaciones y manifestaciones artísticas, aparece como cifra de la fuerza misteriosa, de la generosidad y del poderío imparable y cíclico de la vida. Y también como enlace simbólico entre lo más hondo y lo más alto, y como enlace real entre lo más hondo, la raíz, y lo más alto, el cielo. Voy a recordar algunos pasajes de la, resúmenes brevísimos de pasajes de La Rama Dorada, de Sir James Frazer, ese libro mítico que ya lleva el árbol en su título, porque procuraba y procura un relato exhaustivo de aquella antigua adoración a los árboles practicada en culturas más o menos primitivas o remotas de todo el planeta. Las almas de los árboles se consideraban en general semejantes a las humanas, las almas de los árboles y de los animales. En China, por ejemplo, abundaban las historias sobre árboles que sangran y que sacan gritos de dolor y de indignación cuando se los está talando o quemando. Yo creo que he oído aullar algunos olivos este verano también. En África Oriental, la destrucción de un cocotero, por ejemplo, dador de vida y de alimento, equivalía a un matricidio. Una tribu germánica, cuenta Frazer, condenaba en tiempos muy remotos a aquel que se atrevía a descortezar
a descuartizar a un árbol, lo condenaban con un castigo atroz. Cortaban, seccionaban el vientre por la parte del ombligo, ataban a esa persona al árbol y con sus intestinos rodeaban el tronco dañado para restituirle la vida. Por eso hablaba de rituales crueles anteriormente. Tampoco hay que imitarlo todo el pasado, pero el resto de las observaciones sí que pueden ser inspiradoras. En el Punjab se sacrificaba a una joven anualmente a un cetro antiguo. Las familias se turnaban para proporcionar la víctima y así aplacarlo. En Japón se amenazaba de muerte al frutal si no daba frutos. Pero previamente un campesino se había escondido en la copa y contestaba como si fuera la voz del árbol, asegurando que daría frutos abundantes. En el santuario de Esculapio, de Asclepio, en la isla de Kos, si se cortaba un ciprés, la multa era de 1000 dracmas, una importante cantidad. Y en las Islas Molucas se trataba a los árboles del clavo como si fueran mujeres embarazadas. Había que hablar sigilosamente en voz baja cuando se pasaba a su lado, y tampoco se podía pasar cerca del árbol del clavo con el sombrero puesto, con lo cual yo ahora mismo no podría acercarme sin descubrirme ante un árbol de una especie tan apreciada. Y en las Islas Filipinas, por último, los árboles son las reencarnaciones de las almas de los abuelos y susurran, nuestros abuelos encarnados en sus ramas, en sus hojas, susurran a través de las hojas y nos hablan a través de ellas. Eso ocurría en culturas más antiguas. Me voy o más remotas, y quizás se mantengan algunos de estos restos de estos rituales. En las culturas politeístas los árboles no son tanto criaturas dotadas de alma como un destino en el que se metamorfosea un ser, o bien el hogar en el que se aposenta un dios. La cultura cristiana, en cambio, frente a ese respeto hacia la presencia real, física e interdependiente con el resto de la naturaleza que se le otorga a los árboles en otras culturas, la cristiana, en cambio, presenta al árbol como un símbolo trascendental, sobrenatural. En el Génesis bíblico, el conocimiento toma la forma práctica de un árbol, y el apetito de conocimiento, como sabemos, toma la forma de una manzana, del fruto tentador. El árbol del paraíso fue el vehículo del mal. No hay simpatía ante los seres naturales del paraíso, que por otra parte sabemos que se fue creado para que se perdiera y para dar marco a la escenificación de la expulsión de Adán y Eva. Todo para explicar la condición mortal y pecadora del ser humano. El árbol del conocimiento era un árbol prohibido. Eso persiste en nuestro imaginario. El árbol del conocimiento el conocimiento como peligro, ¿no? Ese árbol tienta a la primera mujer, que ya fue creada como incauta, y será curiosa, excesivamente curiosa, y será castigada con una culpa que manchará con una savia negra a toda la humanidad. El árbol fue, por lo tanto, en el comienzo de la Biblia, el instrumento de la pérdida, de la felicidad. Pero vamos a Grecia. En Homero, y además no puedo hablar de todos los poetas porque podría estar toda la semana, podría quedar todo el congreso solo hablando de todas las lecciones, lo mismo que el mar invade toda la poesía griega, también los árboles están en todos los poemas, prácticamente, todos los creadores, todos los poetas, todos los autores. En Homero acompañan, embellecen, o también se ven como sentido práctico, ¿no? Vemos en la Ilíada hay algunos pasajes sobre qué maderas son las mejores para construir los barcos, navíos, los aqueos. Pero son más bellos los pasajes en los que embellecen
lugares misteriosos y remotos, como por ejemplo la cueva de Calipso, la casa cueva de la ninfa Calipso. Esa isla que no se sabe, como todos los lugares odiseicos, no se sabe dónde pudo estar, aunque yo tengo que notarlo porque en un viaje a Ítaca resulta que el mapa turístico de la oficina, muy precaria por cierto, de Ítaca hace ya muchos años, situaba la isla de Calipso en Málaga, en una isla que por cierto existió. Ahora está unida a la zona del paseo, pero fue la isla de Arriarán. La isla de Arriarán, pues nada, en aquel mapa encontrado en Ítaca, creo que hay alguna teoría, no se la inventan, yo creo, pero claro, yo me quedé rápidamente con esa versión, no quise olvidarla por lo menos, ¿no? Porque la fantasía, pues, era muy estimulante pensar que alguien había pensado que podía haber estado allí, Calipso, intentando retener a Odiseo. Esa cueva que está embellecida porque la oculta, está en el fondo de una espesura de álamos negros, aliso y ciprés aromático. En Ítaca, la cueva de las ninfas también está semi-oculta por un olivo muy frondoso. También la busqué, pero no la encontré. No, el olivo tampoco, el olivo no estaba. Cuando Odiseo viajó a Hades, al acercarse, con las instrucciones que le da la hechicera Circe, lo primero que ve son los bosques de Perséfone, los bosques de álamos negros, álamos altos, y también habla de los sauces de frutos estériles, lo negro, lo estéril como símbolo del Hades. Hay en la literatura homérica, pero no en el himno, en uno de sus himnos homéricos, atribuidos a Homero, en el himno de Deméter hay un pasaje que no quiero dejar de señalar. Podría hablar, por ejemplo, del huerto de Laertes. El huerto de Laertes también merecería un comentario, porque el huerto de Laertes hay una delectación al describir el huerto, la riqueza de frutales, de cereales, de higueras, una delectación maravillosa. Es un pasaje que también inolvidable, ¿no? El huerto del padre de Odiseo. En el himno de Deméter, como decía, el himno homérico a Deméter, hay un pasaje que me conmueve porque demuestra que los árboles para los antiguos helenos podían escuchar, escuchaban, tenían ese sentido, el sentido del oído, y también podían de alguna manera o se percibían como orgullosos de echar fruto. Perséfone está jugando con sus amigas en un prado florido cuando el dios Hades, el dios de los inviernos, la observa lleno de lujuria y de deseo y la rapta, haciendo crecer un narciso especialmente radiante, y bajo ese narciso se abre la tierra cuando la joven intenta acercarse a cogerlo o a oírlo, ¿no? Deméter, la diosa del cereal, la diosa de la agricultura, todavía en griego moderno se llaman Dimitriaká, los cereales, ¿no? Los frutos de Deméter, y los cereales son frutos de Ceres, de la diosa romana. Deméter busca a su hija llena de angustia, y el himno dice en un momento, dice: ninguno de los inmortales ni de los mortales hombres oyó su voz, ni siquiera ni los olivos ufanos de sus frutos. Es decir, que además habla de udetis ecus enfones, ninguno escuchó su voz, o sea, se atribuía voz a los olivos, esperaba que también que escucharan, ¿no? Bueno, se atribuía el oído ecus de
de la voz de Perséfone raptada, ¿no? Ecus, el verbo acu, el verbo escuchar, ¿no? De acústica. O sea, que ni siquiera los olivos escucharon, tenían esa propiedad, ¿no? Bueno, me temo que voy a tener que dejar de lado a Ovidio. Ovidio es, yo creo que de sobra, bueno, a través de la utilización, Ovidio es la Biblia de los poetas, ¿no? La utilización en poesía de sus relatos de metamorfosis, tan sensuales, tan pictóricos. Yo creo que hace cine casi Ovidio cuando narra, ¿no? En su metamorfosis, y no solo en la metamorfosis. Es un experto, ¿no? En narrar lo trágico y lo bello a la vez de esas mutaciones y esas transformaciones trágicas. Por ejemplo, la del ciprés, ¿no? La del joven Ciparisos, que decide suicidarse porque había dado muerte involuntariamente a un ciervo. Se lo metamorfosea en ciprés y, bueno, los dioses lo convierten en ciprés, y desde entonces el ciprés es señal de duelo. También está el caso de Mirra, que desea expiar voluntariamente la pasión incestuosa que hay entre ella y su progenitor, Cíniras, y los dioses la transforman en el árbol de la mirra, el árbol aromático de la mirra, y de cuya corteza nació el seductor Adonis. También está el caso de Píramo y Tisbe, con sus amores que acaban fatalmente, que tiñen con su sangre el fruto blanco de la morera y la convierten en roja. O el famosísimo caso del laurel. El laurel es la ninfa Dafne perseguida por Apolo y metamorfoseada en el árbol y celebrada en la poesía del siglo de oro en sonetos y en piezas que hemos leído en nuestros tiempos de estudio, por lo menos los que somos mayores, porque no sé, yo espero que todavía se siga leyendo esas fantásticas églogas y sonetos de nuestros garcilazos y góngoras. Quiero centrarme en Safo y luego en grupos de mujeres asociadas a los árboles, a las Amadríades, las Helíades, las Hespérides también como un tipo de Amadríades y tal. Pero voy a leer también como un poco meter poesía casi como descanso para ustedes. El poema, el segundo fragmento de Safo, en el que, porque el mundo de Safo, la primera poeta de Occidente, la mayor poeta casi única del mundo griego, y bueno, hay algunas voces en Roma, pero Safo es además la que pervive durante toda la historia, todos los siglos, convertida en leyenda muchas veces que la falsea, pero siempre tuvo autoridad como poeta. Nunca se pudo negar la autoridad de Safo como la gran lírica, la gran poeta lírica, junto a los demás líricos como Píndaro, como Anacreonte o como Alceo. Ella siempre se la consideró, se la tuvo en el mismo nivel, ¿no? Porque los eruditos alejandrinos la situaron allí, la editaron y la consideraron entre los 9 mejores poetas líricos. Pues bien, el mundo de la poesía de Safo está impregnado de alusiones reales, de descripciones de plantas, y también hay menciones a árboles. Voy a leer los fragmentos en los que se habla de árboles, pero también el mundo natural acompaña todo el discurso, todo el verso sáfico está impregnado, está acompañado, está recorrido de menciones de las coronas con las que se celebraron rituales, coronas de flores frescas, de ramas frescas, de vegetales frescos,
los lotos del río Aqueronte, incluso en el mundo subterráneo hay lotos cubiertos de rocío, o sea, se espera que incluso en el más allá haya flores, haya plantas, o ungüentos hechos de flores, las rosas de Pieria que ejemplifican los dones de las musas. O sea, las plantas se citan con una naturalidad y con una frecuencia que hacen pues, también muy grata la lectura y también muy a propósito del deseo de recordar la dignidad del mundo natural y de los árboles y también de las plantas en general en esta que se pretende en esta jornada. Voy a leer un poema en el que se habla de los manzanos y de otras plantas. Es una invocación, una llamada a la diosa Afrodita, la diosa Cipris, la diosa de Chipre, para que acuda a la fiesta que al aire libre, en un lugar también muy bello y idílico y perfumado por plantas, le prepara Safo y para que se presente. Es una epifanía lo que pide Safo que suceda. Ven aquí hasta mí, desde Creta, a este templo puro donde hay un bosque placentero de manzanos y altares perfumados con incienso humeante. Aquí murmura un agua fresca entre la enrabada de manzanos, procuran los rosales sombra a todo el recinto. De las hojas mecidas fluye un sueño letárgico. Y un prado donde pacen los caballos verdece aquí con flor de primavera, con olores a miel soplan las brisas. Ven aquí, diosa Cipris, y en doradas copas escancia delicadamente néctar entremezclado de alegrías festivas. El sueño letárgico que aparece es la palabra coma, la palabra coma que nosotros hemos llevado a otro lugar, ¿no? Estar en coma, ese estado de trance para Safo es un estado en el que aparece la naturaleza, o sea, la naturaleza procura esa somnolencia que además se puede sentir debajo, se puede sentir en los bosques, ¿no? Un estado de invitación a sumarse, ¿no? A soñar de alguna manera, ¿no? Pues las palabras se van deteriorando, a veces las tomamos y pasan a designar temas, asuntos, motivos mucho más, quizá más tristes y menos poéticas. Aquí está la enramada de manzanos, pero es que Safo acude a la manzana, además contrasta con la manzana dañina del paraíso bíblico, ¿no? La manzana del Safo es un símbolo de lo que se ama. Lo que se ama se desea, pero no se puede alcanzar. Se puede pensar que sea el amor de una chica, de una joven, y lo convierte al manzano en protagonista de una comparación. Una comparación sin término, no sabemos a quién se aplica, dice así. Como la manzana dulce se vuelve roja en la rama, alta sobre la más alta y olvidada de los cosechadores, pero no la han dejado por olvido, es que no la pudieron alcanzar. Y nos falta a qué se comparaba esa manzana, ¿no? Pero es una comparación que es muy famosa, ha sido recreada y estudiada, y es el deseo cifrado en esa forma tan plástica, ¿no? La manzana que no, por más que queramos, no podemos atraparla porque está en la última rama. Y hay otro fragmento bellísimo que es el de Eros, aplicado a Eros. A Safo se la considera la inventora del amor para Occidente, una fórmula ya antigua, pero que contiene desde luego
una gran verdad, porque muchos de sus motivos pues, se han ido repitiendo, reformulando y han pasado a veces de verso en verso, de boca en boca, de siglo en siglo, sin saber que eran sáficos, ¿no? Este habla de la violencia de Eros, cómo llega el deseo con toda su fuerza. Eros ha sacudido mis entrañas como un viento abatiéndose en el monte sobre las encinas. Las encinas. De las encinas quiero hablar, porque la encina, que ahora tenemos como casi el único árbol que sobrevive, ¿no?, del antiguo bosque mediterráneo, uno de los pocos que quedan en estado, bueno, podemos algunos todavía ver y saber que están ahí. La encina en griego el nombre es drios, y dris, esa raíz está en el nombre de un grupo de diosas, de divinidades menores, que son las hamadríades. Las hamadríades son unas ninfas que vivían asociadas a un árbol, a una encina. Si se dañaba ese árbol, si se cortaba, se mataba, se acababa con la ninfa. O sea, no eran diosas en el sentido riguroso de eternas, ¿no? Pero estaban asociadas, podían sobrevivir si se respetaba al árbol. Entonces, es una manera muy interesante de ver cómo esa dignidad del árbol, esa adoración al árbol real, pues tenía una repercusión en el relato mítico, en el relato, además cuando era cotidiano, ¿no? Y la vida cotidiana no se podía dañar al árbol, no se podía mutilar, no se podía, por supuesto, talar, porque se acababa, era un sacrilegio, ¿no? Era un sacrilegio acabar con la vida de esa ninfa, ¿no?, de las hamadríades. El erudito Ateneo habla de 8 hamadríades. Voy a decir los nombres porque son muy sonoros y el árbol al que se refieren. Había una que se llamaba Caria y que era la hamadríade que vivía en la Caria, el nogal, ¿no? Bárano, la encina, en realidad es bellota, ¿no? Era el árbol, la encina de la bellota, ¿no? Es el nombre del fruto. Craneia era el árbol, el cornejo. Morea tiene que ver con Moría. El olivo tiene varios nombres. Había uno para el olivo sagrado, ¿no? Moría. Aigeiros, el álamo negro, la ninfa Egiro, la hamadríade de Egiro, Telea, que era el olmo, luego la vid también estaba, ¿no? Ampelos, y Siqué, que era la higuera. Además de esta es una de las muchas series que nos han llegado, pero también pertenecían al grupo de estas ninfas asociadas. O sea, me parece muy poético repasar estos grupos de ninfas, porque sobre todo nos indican lo cercanas que eran a la vida cotidiana. Si sentían la presencia de una ninfa cuando se pasaba cerca de un nogal, si el olivo también, además de ser el árbol de Atenea, también en algún caso podía estar habitado por una ninfa, si el olmo, la higuera, se sentían habitados y eran intocables por eso, pues desde luego la furia taladora que nosotros conocemos, que sufrimos, que nos sorprende a cada momento en una de las noticias de un periódico. De pronto se tala un ficus centenario delante de él porque estorba para ver una capilla, de pronto
hay un solar que se vende para hacer viviendas y se talan olivos centenarios, en fin, frente a eso, ¿por qué no aprender de esa condición, si no sagrada, al menos digna como seres, ¿no? Como si hubiera un ser dentro, entender que hay un ser dentro del árbol, todavía puede ser una lección que podamos tomar de Grecia. Por eso estas historias igual sería interesante contarlas a los niños. Están las Helíades también. Las Helíades eran hermanas de Faetón. Faetón es un personaje, creo que le han puesto ese nombre a una marca de coche, un tipo de Volvo, se llama Faetón o algo así, pero con poca vista, porque Faetón es el que toma el carro del sol y precisamente porque no sabía conducir el carro del sol, lo pide prestado y el padre y Helios lo concede y como no sabe conducirlo se acerca demasiado al sol, se quema, se retira de la tierra se enfría, se acerca demasiado, la tierra se quema, arden las cosechas, todo un desastre, hasta que por fin se cae y sus hermanas lloran y lloran y lloran sin consuelo hasta que quedan convertidas en álamo, un tipo de álamo, y sus lágrimas se convierten en lágrimas de ámbar, ¿no? Bueno, todo eso con muy pocos detalles porque no me puedo detener. Hay una de las tríades, quiero leer porque una se llamaba Dríope, por ejemplo, también con el nombre en la raíz, ¿no? La ninfa Dríope era una ninfa que guardaba regaños paternos en el monte Eta y las Amadríades eran amigas suyas. Apolo se enamora de ella, se convierte en tortuga para seducirla, Dríope juega con ella, se la pone en el pecho, Apolo se transforma en serpiente, hay que ver con las serpientes, y copula con ella, las amigas huyen asustadas, nace Anfiso, que fundó la ciudad de Eta, que construye un templo en honor a su padre, Apolo, a pesar de aquella... Y allí ejerce, digamos, como sacerdotisa la ninfa Dríope. Esas historias de raptos y violaciones tan abundantes, ¿no? Una más. Pero que la cuento porque las amigas, las amadríades, la raptaron a Dríope, la sacaron del templo y dejaron en su lugar plantado un árbol. O sea, que hay variaciones sobre esas historias de raptos y tal, todas a veces acaban con algún tipo de compensación. Esto cuenta Ovidio, pero también Antonino Liberal, es una historia nada conocida, pero quería traerla aquí. Y por último quiero hablar, antes de leer algún poema mío, me queda quiero hablar de las Hespérides, cómo no. Las Hespérides estamos en sus jardines, ¿no? Estamos habitando sus jardines, pues resulta que el nombre primero de esta zona del sur, más o menos de límites que no muy variables incluso, ¿no? Pues estaba a cargo de cuidadoras de árboles, de las Hespérides. Las Hespérides, según Hesíodo, eran tres, Hesperetusa y Eitia, vivían en el jardín más occidental, que la tierra dio a la diosa Hera, y cantan melodiosamente. Además de cuidar los árboles, cuidar los manzanos de oro, eran, se habla de las Hesperidon liquifonon, de voz melodiosa, de voz ligera, de voz sutil, ¿no? Y cuidan de las manzanas de oro, más allá junto al océano, cuidan, se preocupan de las hermosas manzanas de oro y cuidan también los árboles que le dan fruto. O sea, que estamos habitando un lugar que fue mítico y que estuvo habitado por cuidadoras de árboles. Yo
creo que no habría que olvidar eso, ¿no? Que pensaran que los habitantes míticos, claro, de esta zona, como mujeres cuidadoras de árboles, donde había un jardín que merecía ser cuidado, yo creo que por la capacidad sugestiva que tiene, la potencia poética que tiene esa imagen de diosas cuidadoras de árboles, creo que la podíamos intentar no olvidarla y también contarla en las escuelas, ¿no? Esos mitos también pueden ayudar quizá a que esa dignidad de los árboles pues llegue a convertirse en una herramienta útil para no ser testigos cada verano de incendios cada vez mayores, hasta que no queden árboles de los que hablar y que tengamos que guardarlos en museos como reliquias. Y para terminar, y porque sé que hay bueno, por el documental que ahora toca, vamos a ver, pues voy a leer un poema, bueno, dos poemas, ¿no? ¿Puedo? Uno que se titula Rumbo al Este y que habla del uso de maderas de distintos árboles para construir un único instrumento musical, el tambur, que es una variante sobre el laúd, sobre el instrumento otomano, ¿no? El tambur. Cuento cómo lo encontré y cómo hay poesía también en cómo los árboles colaboran a la belleza, a crear belleza en muchos sentidos, no solo en el papel, que es soporte también de toda la belleza de la literatura y todo el conocimiento, ¿no? Sino también hasta al colaborar con su madera para que la música pueda ser escuchada y creada. Rumbo al Este. Escucho al mediodía. Un presidente torpe, Gualdecarot, cerebro de boniato, manda bombardear una noche de enero un pedazo de Persia. A la noche siguiente, escucho en Radio Clásica a Maya Vasilievich. El tambur, un instrumento clásico otomano que por la procedencia de sus maderas simboliza un amplio abrazo fraternal. Se ensambla su cuerpo abovedado con tiras de maderas diferentes: el arce flameado, la caoba, el nogal persa, el árbol de bálsamo de Meca, el castaño español, el albaricoquero, el palo de rosa de la India, el enebro de Grecia, la morera. De pronto escucho hojas, huelo maderas, lloro. Árboles veteranos, cobijo de la música, música voladora, cobijo de la noche, noche, cobijo mío. ¿No está pidiendo el mundo una liberación como una danza? Para terminar, este es un poema en prosa, no lo voy a leer completo porque es largo, pero sí una parte que bueno, he tomado la libertad de hacer esta confesión casi personal, ¿no? de la relación entre la poesía y el crecimiento y la música, y el árbol, la música. Lo entiendes luego, tarde. Crecer con árboles te enseña música. Los ritmos del tiempo, de los frutos, de los cuerpos. Te enseña métrica. A los huertos no está invitada la velocidad. Escribir ha sido casi una variante de aquel estar con árboles. Escucha, flujo de palabras con visiones de sabia, aspirar a que una frase o un verso cuajen como una cereza rotunda, una pera voluptuosa, una aceituna filósofa o una almendra críptica,
y darlas a probar, regalarlas. Así que no sé escribir lejos de los árboles. Sin ellos, basta con que estén allá en el horizonte, asomando entre jardines ajenos. Mi casa sería árida, áspera. Es cuestión de compañía o de material de escritura, sin hojas, desperezándose a diario de libros o de plantas. Mi casa estaría